Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Como todas las semanas tenemos por costumbre, se están haciendo unos estudios semanales y en esta ocasión estamos haciendo un estudio de la membresía de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Ustedes ya saben, ya les di los créditos al libro que estamos leyendo, los diferentes autores, ¿sí? Para no estar repitiéndolos. Y hoy vamos a empezar una nueva sección, pero antes de eso, bueno, quien les habla el pastor Daniel, acá está en la iglesia local está la hermana Diana, si quiere saludar, Buen día a todos los que nos escuchan en el canal y en los grupos de WhatsApp. la hermana Carolina también siempre acá, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. y si quiere saludar está la hermana Lina de La ciudad de Bogotá. la ciudad de Bogotá, ¿sí? Si quiere saludar. Buenos días a todos y bienvenidos. Ahí está, muy bien. Hoy empezamos una nueva sección, aunque estamos hablando de la membresía, nos toca hablar sobre, escuche, vamos a hablar del carácter de la iglesia local, pero yo le decidí poner un título aparte. En sí, en lo que estamos estudiando se llamaría el carácter de la iglesia local. Pero yo lo decidí poner un título, pues ya que tengo que hablar de 4 puntos, y le decidí poner así, 4 principios generales 4 principios generales que gobiernan el carácter de la iglesia local. Aunque es largo, pero bueno. 4 principios generales que gobiernan el carácter de la iglesia local. ¿Sí? Bueno, en esta sección también seguimos con un estudio que se llama El carácter de la iglesia local, que es también, por supuesto, dando los créditos, que era en un librito de Peter Master. Después, cuando termine Peter Master, empiezan otros autores, ¿sí? Me voy a pegar un poco a lo que dice este libro texto, ya lo di los créditos desde el primer estudio, ¿sí? Ya saben, son 4 los autores, hay 2 de, vamos a decir, de Peter Master, el Tabernáculo Metropolitano de Londres, el que estamos estudiando es un pastor que lidera actualmente el Tabernáculo Metropolitano de Londres, donde estaba Charles Spurgeon y antiguamente estaba John Hill, ¿sí? Entonces, tiene una historia esto, o sea, no es que de ahora, sino tiene. Entonces, vamos a ver estos 4 principios básicos, o sea, para determinar, vamos a decir, a una iglesia local sana y bien constituida. Y estos principios son a saber, escuche, yo sé que no le va a dar tiempo de anotar todo porque yo no me puedo frenar para que ustedes estudien, pero, o sea, anoten cada cosa porque es largo. Pero el primer, vamos a decir, principio que podríamos decir que toda iglesia, estamos hablando de una iglesia, escuche, primera y principal, bautista, una iglesia bautista reformada, ¿sí? ¿Por qué es esto? Aclaro, pues no estoy diciendo de las iglesias reformadas, porque una iglesia anglicana no tiene este gobierno, esto es un gobierno que estamos viendo, gobierno eclesiástico, una iglesia católica, apostólica, romana tampoco lo tiene. Una iglesia reformada presbiteriana tampoco lo tiene. Una iglesia de asambleas de Dios o pentecostal tampoco lo tiene. Esto es un gobierno de estas iglesias que somos iglesias bautistas independientes y particulares. O sea, ese es el primer principio. No, 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 no. No, no, estoy aclarando qué iglesias se rigen por este Ah, ok. gobierno, que somos Ajá. nosotros. Ujú. Y estos 4 principios son las iglesias Bautista. bautistas particulares, ¿sí? Ujú. O reformadas, no las otras. Ok. Uno de ellos es, por supuesto, que Jesucristo es la cabeza. Ustedes dirán, bueno, las otras iglesias también es lo mismo, pero no, nos diferenciamos en algunas cosas. Jesucristo es el Señor y la cabeza de una iglesia local. Entonces, cada iglesia local es completamente, ya me han escuchado muchas veces hablar de esto, es independiente y es autónoma, ¿sí? Y esto es importante porque no está sujeto a ninguna otra iglesia y a ninguna jerarquía o autoridad de alguna denominación o podríamos decir denominacional, ¿sí? Entonces se puede entender. Yo no me puedo frenar mucho a explicar esto, pero podría decir que la iglesia local de nuestra no está sujeto, vamos a decir,
como otras iglesias que están sujetas a estos, El Estado. sí, al Estado, muy bien, que reciben ayuda, viene vamos a decir, un intendente, ¿qué necesitan acá? Le vamos a abrir. No, a otras iglesias reformadas que sí están unidos al Estado. Sí, hay otras iglesias reformadas que sí están unidas al Estado y por eso ustedes ven que son iglesias grandes, reformadas. ¿Por qué? Porque reciben un sustento y ayuda. Y eso a veces es un arma de doble filo, amados, porque tanto como el Estado da o el enemigo te da, te va a pedir. El día que un Estado diga, bueno, a partir de ahora se casan acá homosexuales, y ellos van a tener que obedecer. Y eso es lo que está pasando ahora. Las iglesias bautistas independientes y particulares, autónomas, que no dependen vamos a decir, del sustento, vamos a decir, de nada del Estado, por supuesto que no están unidos con el Estado. O sea, sí, Confesión de Fe de 1689, claro que nosotros, cuando hablamos de las autoridades civiles, cuando estuvimos estudiando de nuestra confesión, claro que estamos sujetos hasta cuando vemos que eso interfiere, vamos a decir, con el reino de Dios. ¿Sí? Pero no están. Esa es una característica. La otra, vamos a decir, principio general, ahora vamos a desarrollar más. ¿Ese es el segundo? No. El segundo que vamos a empezar ahora. Escuche, y ahora esto solamente, porque ahora estos 4 que están anotando ustedes, yo lo voy a desarrollar uno por uno. Este segundo es este. ¿Quién forma, vamos a decir, la membresía de la iglesia local? ¿Solamente quién? Los nacidos de nuevo. Muy bien, los nacidos de nuevo. Este es otro, el segundo principio, vamos a decir, o sea, aunque no van por así, aunque el primero sí es Jesucristo la cabeza, pero solamente los que forman parte de la membresía o los que son admitidos en la membresía de la iglesia, no es quien sabe la confesión, si hizo un discipulado bíblico, si se bautizó. No, es primero y principal, estas personas tienen que haber nacido de nuevo. ¿Sí? Este es un principio que debe regir en una iglesia sana y bien constituida. En una membresía es conocida como una membresía regenerada. Una membresía que ha nacido de nuevo. Acá la membresía no es porque tiene mucho dinero, o porque aporta, o porque está hace muchos años antes que ustedes vinieran. No, es porque nacieron de nuevo. No sé si se puede entender. Cada uno que forma ahí, en cada decisión que se toma ahí, porque esa persona ha nacido de nuevo y por supuesto su palabra tiene peso porque está guiada por la palabra y Santo Espíritu. ¿Sí? Punto número 3, o principio número 3, que cada miembro de la iglesia, escuche, debe estar completamente comprometido con la iglesia y con el compañerismo, y escuche, y el servicio de la iglesia local. Comprometido con el compañerismo y el servicio de la iglesia local. ¿Sí? Cada miembro debe estar entonces completamente comprometido con el compañerismo y el servicio de la iglesia local. Estoy de tiempo que anote porque después ya no le voy a dar tiempo que anote porque tengo que hablar. No es para que ustedes vayan anotando. Ahora estos 4 puntos así nada más, pero después debo desarrollar y hablar. Punto número 4, que ya le doy tiempo para que anoten nada más y después ya arranco yo, es este. Como parte de su vida espiritual, cada iglesia local debe estar viviendo en obediencia al Señor, y esta iglesia tiene que experimentar un crecimiento. ¿Sí? Ahora vamos a desarrollar ese punto número 4. Entonces, como parte de esta iglesia, que de la vida espiritual que tiene esta iglesia, cada iglesia local debe vivir en obediencia al Señor y experimentar un crecimiento. No se pueden estar quedando ahí. Si están vivas y están unidos al Señor Jesucristo, como dice Juan 15, deben crecer junto con el pámpano. ¿Sí? Bueno, voy a empezar entonces con el punto número 1. ¿Sí? De acá ya arranco ya. Entonces estamos hablando de una iglesia bautista independiente y particular o reformada, porque tengamos en cuenta que las otras iglesias reformadas no se rigen por este gobierno. Entonces estamos viendo primer punto, que era que Jesucristo, o sea, es el Señor y la cabeza de toda la iglesia local, y cada iglesia local es completamente independiente y autónoma. No está sujeto a ningún estado o a otra iglesia. Eso es lo que voy a desarrollar sobre esto. Me voy a pegar mucho, vamos a decir, al carácter de la iglesia local, porque es muy confiable, vamos a decir, porque está
no solo esto de vos decís del tabernáculo que tiene una historia, sino también la historia de los bautistas reformados o los bautistas particulares, cómo se han regido hace siglos, ¿sí? Por eso que muchos no entienden, podríamos decir, mucho, vamos a decir, cómo el gobierno nos manejamos nosotros. Ejemplo, no he escuchado por ahí, dicen, ¿y la cobertura de ustedes? ¿O quién te autorizó a ti para hacer esto? Porque no entienden el gobierno de acá, ¿sí? Entonces voy a empezar y a pegarme un poco a esto. Entonces cada iglesia individual debe ser independiente y debe ser autónoma, ¿sí? O sea, no debe tener la supervisión de ninguna otra iglesia, ¿sí? O no requiere, escuche, licencia o permiso. Hay otras iglesias que ustedes ven, incluso iglesias bautistas, que ustedes ven y aparece como número de matrícula. No sé si han visto. No, porque tiene que tener un número de matrícula. Claro, porque de esa forma el Estado los controla. Incluso cuánto dinero tiene, cuánto hace, esto. No, las iglesias no requieren, creo que se llaman, no sé si vos sabés que se llama así o no. Acá, ¿cómo se llama? Número de matrículas. Sí. Bueno, número de matrícula. Fichero. De fichero. Así, eso nosotros no requerimos como licencia o permiso para eso, porque tenemos un llamamiento de Dios, ¿sí? Ahora, por supuesto, nos sujetamos al Estado, en las cosas que el Estado, vamos a decir, en las leyes del Estado. No somos desobedientes a las cosas del Estado, ¿sí? Pero cada iglesia local, aunque vamos a decir, estamos bajo, vamos a decir, sujetos bajo el gobierno, en lo que respecta, podemos decir, a todas las autoridades, pero tenemos un gobierno superior, o una cabeza superior, que es el Señor Jesucristo, la que controla y rige. Entonces no podemos ser gobernados. Cuando usted se sujeta a un Estado, está sujeto a lo que él le puede decir al Estado y a lo que quiera el Estado. Es más, si usted recibe bendición del Estado, hasta le puede decir por quién votar el Estado. Entonces nosotros no estamos sujetos a eso. Y en la epístola, amados del Nuevo Testamento, las iglesias locales, vemos que había pastores y había líderes ahí que estaban oficializando iglesias locales. Esto no me da tiempo de hablar mucho a mí, porque hay otras iglesias reformadas que no se rigen como nosotros. Le voy a decir algo, sin ánimo de ofender a otros, pero hay pastores bautistas que recién están comenzando, jóvenes, y no tienen mucho una noción de esto, cómo se gobierna. Es más, no hay libros escritos. Yo porque hay Estefanía, o sea, una vez me hizo una fotocopia y yo tuve que leer todo ese libro del gobierno, pero porque pero no todos tienen la oportunidad, herramienta para leer en castellano incluso, pero no hay eso. Por eso que muchos pastores bautistas, incluso reformados, tienen una mezcla de la iglesia, son híbridos, tienen una iglesia, vamos a decir, de la iglesia bautista independientes y particulares, pero a la misma vez tiene una mezcla de los presbiterianos. O sea, le tienen que rendir cuenta, o vamos a decir como son los de la Asamblea de Dios, para que puedan entender, o los romanistas. Están unidos y es como que yo estuviera acá y le tengo que rendir cuenta a otro pastor de una iglesia más grande. Y este pastor le tiene que rendir cuenta a otra de más allá, que está en Roma, o está por ahí, y así. Se llama modelo en pirámide. ¿Modelo qué? En pirámide. En pirámide, dice. Cada uno está sujeto a uno de más arriba. Es así. Pero es así en ello. Pero acá no es. O sea, no es que vamos a decir, las iglesias son, y vamos a ver que en el Nuevo Testamento nos muestra un modelo para ver que eran iglesias locales e independientes. Es más, cuando el Señor Jesucristo escribía a la iglesia que está en Éfeso, en la Odisea, no decía a la iglesia, él en cada una, vamos a ver, él se dirigía a cada iglesia que está ahí y dice, tienes esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y él, el día del Señor, aunque usted no lo crea, pero él en cada una de las iglesias está en su espíritu. Y en cada uno dice, has perdido el primer amor, tú que estás acá. Son iglesias independientes y él trata con cada iglesia independiente y si se ha pagado, y así como se va a cortar. Si fuera todo general, entonces
en una y se terminaron todas. Claro, le hubiese hablado solo a una y Mm, eso comuníqueselo a los demás, claro. pero fue a cada una aparte. Eso que ustedes los vemos y lo conocemos, quizás no lo hemos visto así, como lo estamos viendo ahora. Quizás lo escuchamos, sí, Señor, así trata, pero ahora vemos que Él trata con cada iglesia, ¿sí? Y esto no significa, amados, que el pastor puede hacer lo que quiera. No, hay un cabeza y el cabeza es el Señor Jesucristo, que está. Y ese pastor debe gobernar y regir esa iglesia, pero bíblicamente por las escrituras. Para eso él debe conocer bien cómo gobernar la iglesia, porque le ha dejado las llaves del reino al ministro, a los que están ahí, la membresía, y esto de ser regenerados por eso y estar sujeto a todo, porque no tiene que haber desórdenes. Porque si no, ¿cómo va a gobernar? Si hay un desorden, en la propia el pastor no puede gobernar su casa, ni no puede gobernar la iglesia, entonces es un desorden. Entonces hay iglesias locales, y estas eran independientes, ¿sí? No eran una organización. Fíjese en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, fíjese, dice así: escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, la cual anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Dice ahí lo que estaba diciendo. ¿Se está dirigiendo a qué? A cada iglesia. ¿Los candeleros quién son? Bueno, la iglesia. Estos ángeles, o sea que aparecen ahí, creemos que se está refiriendo a los pastores. Estos ángeles, o sea, los mensajes, ¿sí? Pero tipificándolo ahora sería, por ejemplo, la iglesia esta que vos decís de Efeso sería como la iglesia de Mar del Plata. Sí, yo tengo anotado algo de eso, incluso sí, yo tengo anotado, con lo que dice la hermana, acá está, justo tengo anotado eso y lo tengo hace mucho, ese Mar del Plata, ¿ves? ¿Sí? Es un libro que estudié hace mucho y justo se adelantó lo que iba a decir. Sí, es algo así, es como, justo se adelantó, pero yo no lo tenía acá, pero yo lo tenía ahí, ¿ves que dice Mar del Plata? Pero es así, aunque ustedes no lo crean, y para llegar a estos chicos o algo así, pero Él trata especialmente con nosotros. Aunque ustedes digan, no, no es posible, sí, Él viene cada domingo a tratar acá. Él, como hablamos la otra vez, que Él está, Padre, yo estoy junto ahora con los hermanos que están ahí, y Él está así. Entonces esto es una iglesia local. Y Él trata con esto. Después tratará con otros ministros, con otros, pero Él trata acá, vamos a decir, con cada uno de nosotros. Es más, en cada iglesia local Él añade lo que Él cree que van a ser salvos. Pero tiene un trato personal. Eso es lo que queremos. No hay acá ningún arzobispo, ningún papa, Ah, ningún superintendente de área. a mí en la otra iglesia donde yo iba me habían enseñado que eran tipos de cristianos, de cierto modo. ¿Cómo tipo de cristiano? No Como entiendo. la iglesia de Efeso era un tipo de cristiano, la iglesia de Tiatira era otro tipo de cristiano, o sea, como alguno que había negado un poquito la fe, o sea, como que lo teníamos que leer las cartas y decir, bueno, yo soy un cristiano como el de esta iglesia, Entiendo, sí, 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 pero sí. no es que era así como lo explicas vos. Claro, no, pero acá cuando hablamos, el Señor habla a las iglesias, está hablando a una iglesia, a una comunidad de santos, Mm. que es ahí. Pero O no. sea, pastor, que eso no lo podemos aplicar a nuestra vida como cristianos. Sí, sí se puede aplicar a nuestra vida si se quiere aplicar. Ujú. Pero acá estamos viendo de una La iglesia iglesia, local. ok. Si se puede aplicar a nuestra vida, podremos sacar. No es tiempo de hablar de hermenéutica para cómo aplicar un texto, pero a ver cómo O te sea, puedo. lo importante es que es lícito y Es se como me puede dijo la otra aplicar. vez la hermana, a ver si lo puedo explicar bien. Ese es otro Otro tema tema. para tocar, algo así me Ok. dijo que se dijera. Sí. Sí, Es sí. como interpretar. Se lo voy a dar acá para aclarar, ya que lo dijo. Cuando hablamos para interpretar algo, hay una sola interpretación. Ujú. No hay muchas interpretaciones, pero podemos sacar enseñanzas y Aplicaciones. aplicaciones de ahí. Pero interpretación hay una. Ujú. Hay una sola interpretación, pero podemos desprender de ahí Pero sería más tomado enseñanzas. como un hecho histórico más que como algo que uno pueda poner como para uno, ¿no? Eh, sí, eso es otro tema, por eso digo, no me dejan hablar, es otro tema, no es para acá. Están queriendo ver hermenéutica, cómo interpretar, que no es de Claro. acá. Acá estamos viendo iglesias locales, estamos viendo membresía, pero le explico la última, ya si puedo seguir, pues si no, no tiene nada que ver con el tema este. El tema que, ¿cómo que me decía? A ver si lo puedo, yo se le respondo. Que si se puede, o sea, se lee como carta histórica, como algo histórico Sí, que se le dijo en ese tiempo a esa iglesia, sí.
como dice la hermana, hay algunas cositas que nosotros podemos tomar de eso. Ambas cosas, es así. Lo que dice el Señor Jesucristo es para algo específico. Dice iglesia de Claro. Efeso, va dirigida a la iglesia de Eso, no. Efeso. Pero, dice Pablo, creo que en 1 Corintios dice que toda escritura fue escrita para nosotros, o sea, para enseñanza. Entonces, nosotros podemos aprender para esa iglesia de Efeso lo que le pasó, habían aprendido, lo podemos aplicar como iglesia local y lo podemos aplicar individualmente, que yo me puedo estar apagando y prendiendo el primer amor. Yo me lo puedo aplicar para mí, o como la iglesia en comunidad que se está apagando, sabe mucha doctrina pero se está apagando, o individualmente, pero tiene una interpretación única, que cuál es, era la iglesia para la iglesia de Efeso, y debemos aprender que no nos tiene que pasar eso, no nos tenemos que enfriar, porque el Señor dice que los vomitará y se terminaron yendo a esa iglesia, ¿sí? Sí. O sea, se puede, es algo histórico, pero a la misma vez es algo práctico para nosotros. A ver si podemos seguir avanzando sobre esto. Entonces, ¿qué aprendemos? La iglesia local, ¿de quién es propiedad? ¿Del pastor? ¿Del papa? ¿De otro pastor que le hay que rendirle cuenta? ¿O de quién es propiedad? De Cristo. Exactamente, la iglesia local le pertenece solamente al Señor Jesucristo, aunque ha puesto pastores y ministros para el cuidado de su propia iglesia, le pertenece a él, y cada pastor le rinde cuenta a Cristo, no le rinde cuenta a un pastor, a otro pastor, no le rinde cuenta a otro ministro. No es así, es al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, las epístolas, vamos a decir que el Señor, cuando el Señor Jesucristo hablaba a cada uno de ellos, se dirigía a iglesias locales, independientes, y a ministros que estaban gobernando cada una de esas iglesias. ¿Sí? Ya vimos que no hay arzobispo, no hay obispo, ni papa, ni otro pastor que hay que rendirle sobre eso. No sucede eso. Cristo es el Señor, entonces, de cada iglesia independiente y particular. Él es el Señor que gobierna, que está sentado en el reino a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y está gobernando. Él la capacita y controla esas iglesias. Por supuesto que pone pastores capacitados, aptos para enseñar, para ejercer la disciplina, el cuidado, el pastoreo, ¿sí? De todo eso. Pero estos hombres no hacen lo que quieren, inventan show, no. Son hombres que están todo el tiempo sujetos ahí a la palabra del Espíritu Santo para gobernar como hacía Salomón, o sea, de alguna forma. Y gobernando y cuidando eso. Pero sabiendo que Él es el cabeza, ese es el Señor de la iglesia. En Hechos, escuche, 13, versículo 1 y 2, que dice así, Hechos 13, versículo 1 y 2, decía, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores o maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Niger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes y tetrarca, y Saulo ministrando, pues estos, dice, al Señor ayunando, dijo el Espíritu, escuche, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual he llamado. En esa época Saulo, ustedes saben que era, iba a ser Pablo. Ahora cuando hablamos esto, escuche bien, el Espíritu Santo se estaba dirigiendo a una iglesia que estaba en Antioquía. ¿Para qué? Dice, para que apartara a Saulo, o sea que era Pablo y Bernabé. ¿Pero para qué? Para una obra que lo iba a mandar, ¿no? O sea, como misionero. Pero fíjese, en el contexto, porque acá no da tiempo de frenarse porque tengo mucho que hablar y son 24 minutos que ya llevo hablando, y voy por el punto número 1 de los 4. Pero el asunto es que en esa época todas las iglesias, la mayoría de todo donde se reunían, en Jerusalén. Pero el Espíritu Santo no le dijo, vamos a decir, se fue y dijo a la iglesia de Jerusalén, la que está central, ustedes que están gobernando las otras iglesias, a ver, manden otros ministros para que me aparten a Saulo. No, se fue y se dirigió a esta iglesia local chica y le dijo al ministro, o los ministros que estaban a cargo, vamos a decir acá yo, que apartara a ciertas personas. No es que se fue, vamos a decir, allá a Londres y pidió en el tabernáculo que está allá, de los bautistas reformados, que están liderando las otras iglesias bautistas reformados,
que sí, porque hay lamentablemente hay bautistas reformados que no entienden de esto, de verdad, y hacen este principio congregacional, o sea, o principio de los presbiterianos, de verdad, porque una vez me pasó uno con un presbiteriano, me dijo, ¿y a usted quién lo controla? Me dijo. Claro, yo tengo presbíteros. Claro. Digo, ¿cómo? Le digo, primero he sido no sé, fue una mezcla. Primero fue un pentecostal, después un bautista general, después estuvo acá con nosotros un bautista particular, después pues, fue presbiteriano y después creo que fue ya eres como un luterano. Todas esas mezclas. Me dijo, ¿quién lo controla? ¿Y cómo le controla? Le digo, ¿quién es super? Y a vos le digo, ¿quién? ¿Cómo le digo? No, le digo, amigo. Y yo le digo, entonces le digo, no entendés nada de nuestro gobierno. O sea, estuviste acá, pero no entendés nada de nuestro gobierno. Le digo, ¿y quién controla? Le digo, a vos. No, tal cosa. ¿Y quién lo controla a ese? No, el otro. ¿Y quién lo controla a ese? Le digo. ¿Y quién lo controla a ese? Y así. Y vamos a decir que llegamos al Papa de los últimos. ¿Y quién lo controla a ese? Vos pensás que no es así. Cada iglesia local hay un cabeza. Y ese es el Señor Jesucristo. Y hay un ministro que está a cargo, o sea, que Dios puso, porque no se trata de ese gobierno que hace, porque todo lo que no entiende, incluso yo lo vuelvo a decir con dolor, muchos bautistas reformados, incluso pastores jóvenes que no entienden esto, lamentablemente tienen el principio de Roma. No sé si saben cómo se rige Roma. Hasta tienen uno que hasta se dice ser que como que el Espíritu Santo. Que le dicen el sumo pontífice, creo que le dicen. O el que intercede entre Dios y nosotros, ¿sabías, no? Él es el que intercede. No intercede Cristo ni el Espíritu Santo. Por supuesto que no, la iglesia reformada. Sería vicario. como la mano del Señor acá Sí. en la tierra, según ellos. Por supuesto que la iglesia reformada, muchos de ellos no creen eso, pero sí creen en este gobierno romanista que hay que estar sujeto a otro y así a otro y a otro de esa forma. Bueno, ya expliqué un poco que el Espíritu Santo se trataba con los líderes de esa iglesia de Antioquía. Creo que de Antioquía era, dije sí, porque no te parecía, de la iglesia de Antioquía, y no se fue a dirigir de alguna forma a la iglesia principal de Jerusalén para tratar estos asuntos. Fue esa iglesia chica, como sea, y dijo a los pastores, a esto y esto me apartás. Lo que quiero decir, a ver si se puede entender, que Dios o el Señor Jesucristo trata con cada iglesia local, con cada una de ellas, la que sea, podemos ver esas 7 que están en el Apocalipsis, tratando una por una. Si no he dicho a cada una de esas que están ahí, ya está, pero fue que Él con su paciencia fue y Él sabía en cada iglesia lo que pasaba. Individualmente tenía ese trato con las iglesias. Entonces trataba, vamos a decir, trata con eso y trata con los líderes. Vamos a decir, ¿con quién está tratando? Bueno, con el pastor de esa iglesia. Y si ese pastor no gobierna bien, no gobierna a los miembros, por supuesto dice, tengo esa cosa contra ti. No le va a decir a la hermana, o le va a decir a vos, así tengo esa cosa contra ti, pastor Daniel, ¿de qué? De que sigue soportando a esa Jezabel, que sigue haciendo lo mismo en la iglesia mía, y sigue introduciendo, y se sigue mezclando, y sigue haciendo esto. ¿Por qué permites eso en mi iglesia? Así trata él, amado. Él viene y le dice al pastor, ¿por qué haces eso? ¿Por qué permites eso? ¿Por qué permite no me acuerdo otros? Lean cada iglesia y se van a dar cuenta que él trata con el pastor, diciéndole por qué. Trata con iglesias independientes, ¿sí? Que tienen que ser gobernadas directamente, vamos a decir, por el Señor. No hay ninguna jerarquía, incluso creo que es apostólica, que le dicen hoy que hay apóstoles y esa cosa. No, hay iglesias locales, ¿sí? Independientes y particulares, que no es ni siquiera mía. Yo he escuchado a pastores, incluso reformados, amados, que he escuchado que dicen, ¿cómo es que dicen? ¿Cuánto hay en tu iglesia? Yo cada vez que escucho eso me da gracia, amado, porque no es mi iglesia. Y escuchaba pastores bautistas reformados que dicen que no, que en mi iglesia tal cosa. No, es la iglesia. Yo edificaré mi iglesia, es la iglesia del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces debemos entender eso. Y la iglesia, amado, ustedes ya saben, ya terminé este punto porque voy a pasar a otro punto, pero debemos entender, amados, que saben lo que significa iglesia, entonces son eclesías llamados fuera, ¿no? Entonces, esto me va a dar
pie, creo si no me equivoco, a hablar del segundo punto. Si eclesía, entonces son llamados fuera, o sea, del mundo, entonces me da pie a hablar del segundo punto que, ¿quiénes son, vamos a decir, los que forman parte de la membresía? Solo los, Nacidos de nuevo. muy bien, los miembros convertidos o nacidos de nuevos. Entonces, una membresía está conformada ¿por qué? Por personas que han sido regeneradas o tienen vida nueva. Son conocidos como los santos. ¿Quiere leer algo, la hermana? No, estoy aquí separando los mensajes de las iglesias. Entonces, una membresía es una membresía que está formada por convertidos o nacidos de nuevo. Este es el segundo principio que determina el carácter de las iglesias. O sea, de una iglesia bien sana y bien constituida. Por eso que es importante para un pastor fijarse bien si las personas han nacido de nuevo, si han sido regeneradas, podríamos decir. Ese es el segundo principio que tenemos. Perdón, si me busqué algo para apuntar acá. Entonces tiene que existir, escuche, una membresía regenerada, una membresía que han sido convertidos por el Señor. Voy a explicar por qué. ¿Sí? Primero de unos textos y voy a explicar por qué. Nosotros no creemos, y me voy a anticipar, nosotros no creemos en una membresía mixta de nacidos de nuevo y no nacidos de nuevo. No creemos en que, no sé cómo, pues yo no estoy muy empapado, si alguno de ustedes está empapado me avisa, pero no creemos en un cristiano carnal, muy santo, súper santo, medio santo, no sé cómo le dicen los pentecostales, le llaman así. No, amados, una membresía está formada por nacido de nuevo. Fíjese, yo tengo acá mi cuerpo, ustedes me ven. ¿Esto qué es? Son miembros míos. ¿Alguno de estos ustedes lo ven muerto, podrido? Acá, todos, gracias a Dios, tienen vida. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué gracioso? No entiendo. ¿La cara? No entiendo. No. ¿Qué pasó? Todos tienen vida, los miembros, ¿no? Cuando un miembro se muere en el cuerpo, el médico lo corta porque daña lo de la Exactamente, no hay muertos. Dice que Se amputa, se corta, tienen gangrena, se echa afuera. Bueno, los miembros tienen vida, o sea, del cuerpo. Entonces es importante que podamos, ya entendí que sería el hermano. Tienen vida. Esto es importante que podamos entender. No creemos en una membresía mixta conformada entre no regenerados y regenerados. Y después voy a explicar por dónde sale todo eso, ¿sí? Hay un mal concepto del pentecostalismo y un mal concepto de los, lo voy a decir si no han animado a ofender a los hermanos, presbiterianos, y hay muchos, o sea, entre ellos los presbiterianos, ejemplo más Sproul y otros más, su gobierno eclesiástico, como decir, es algo mixto, aunque ustedes no crean, y tienen teología sana y reformada. Por eso es importante entender bien, vamos a decir, lo que es la materia de eclesiología. Entonces, fíjese, voy a dar algunos textos, nada más. En Romanos capítulo 1:7, Romanos capítulo 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, fíjese, a todos los que estáis en Roma, llamados ¿qué? Santos, amados. Entonces nos está diciendo a todos los que están ahí son llamados santos. Entonces, la segunda característica, porque podríamos decir de una iglesia sana, bien constituida, ¿cuál es? Es que los miembros son santos y eso significaría que son nacidos de nuevo. Entonces, han nacido de nuevo. Eso forman parte de una membresía. Porque saben mucha Biblia. Porque se saben toda la confesión. Porque dan mucho dinero. Son los hijos del pastor. Nada de eso. Y voy a decir algo más fuerte, que esto le va a chocar a algunos reformados. Porque nacieron bajo el nuevo pacto y los papás son cristianos, entonces fueron bautizados, son paidos bautistas y ahora forman parte de la membresía. Pero lamentablemente muchos reformados creen en eso. ¿Sí?
No creemos que porque, vamos a decir, fueron bautizados, que están en nuevo. Eso es entender mal. Y eso vamos a llegar en el libro de Hebreo, más adelante, en el capítulo número 10, yo voy a hablar un poco de esto, de ese mal concepto, de que se entiende de eso. En Colosenses capítulo 1 o 2 dice, a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosa. Una vez más que dice, a los santos y hermanos. Vemos que una vez más la iglesia, cada iglesia, fíjese que nombré la de Roma, o sea, cuando hablamos de la epístola a los romanos, la iglesia de Colosa. ¿Quiénes son los que estaban ahí? La iglesia de Corintio, dice también, la iglesia de Corintio dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Entonces, Romanos 1:7, 1 Corintios 1:2, Colosenses 1:2, ¿qué nos dice? Que cada uno de los que estaban ahí formando el cuerpo de Cristo habían sido santos, son apartados por Dios, o sea, y para eso fueron santificados, fueron regenerados, como dice Tito 3:5, ¿sí? Fueron santificados, fueron regenerados por el lavamiento de la palabra. Son personas que han nacido de nuevo, por eso forman parte. Cuando alguien nace de nuevo, un bebé, nunca vieron, a menos que pobrecito nazca muerto, ¿sí? Pero cuando nace un bebé, tiene sus miembros vivos, ¿sí? Bueno, cuando una persona nace y forma parte del cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo son de aquello que dice que el Señor, que Él les da vida, aunque estén muertos, tienen vida, y tienen vida ahora. Entonces todos, si han creído en Jesucristo, dice que tienen vida, los regeneró. Entonces, para formar parte del cuerpo de Cristo, esa membresía ha sido regenerada, ¿sí? Fíjese lo que dice Hechos 2:47, que es un textazo. Dice así, el Señor añadía cada día a la iglesia, o sea, en Jerusalén, usted sabe, a los que habían de ser salvos. La frase está, los que habían de ser salvos, escuche, se refieren a estas personas que ya antes de la fundación del mundo habían sido predestinados para vida eterna, ¿sí? Entonces, escuche, esto nos muestra que el Señor a los que añadía a la iglesia eran los que habían de ser salvos. Y si son salvos, ¿qué tienen? Bueno, vida. Y si forman parte de un cuerpo y lo ponen en el cuerpo, lo que vamos a decir 1 Corintios 12, que habla que nos muestra, vamos a decir, como diría, ese ejemplo del cuerpo, que Jesucristo es la cabeza y son miembros, todos son miembros unidos por una coyuntura. Bueno, si estamos unidos, Jesucristo nos dio vida, los que forman parte de esa membresía, que claramente no tendría que explicarlo yo esto, tienen vida, ¿sí? Ahora voy a explicar algo, amado. Hay un mal concepto en algunas iglesias como los pentecostales y los paido-bautistas, podríamos decir, ¿sí? Ellos creen en una membresía mixta, ¿sí? No me voy a frenar mucho, pero los presbiterianos, creo que anglicanos, ustedes saben que el gobierno eclesiástico es diferente, igual que los pentecostales es diferente. Pero ¿por qué ellos tienen, incluso nos superan en la iglesia, que parece que son muchos? Porque de alguna forma, o sea, su membresía no es de puerta estrecha, podríamos decir. O sea, no todos han sido regenerados. Una simple oración quizá de entrega, un bautismo y ya forma parte de la membresía. Tanto el pastor o los mismos, yo digo lo mismo, los mismos miembros, ni siquiera miraron, supervisaron si esa persona ha nacido de nuevo. Contá que venga uno más. Ahora, ¿qué pasa no es el tiempo de explicarlo, pero voy a tratar de dar por arriba? Algunos reformados que no entienden esto, añaden adentro de la membresía personas que no son salvos. Ejemplo, algunos reformados hacen esto. Los que creen en el paido bautismo, o sea, el bautismo de bebé. Y ellos no creen como Roma. Roma cree en el bautismo regeneracional. Estos reformados, como ¿cómo se diría esto? Los paido-bautistas, bautizan un bebé, pero saben que no nació de nuevo. Ellos saben que no nació de nuevo. Pero ellos de alguna forma lo introducen al nuevo pacto, de alguna forma, porque lo confunden con una membresía mixta que había en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Pacto, claro, que había salvos y no salvos. ¿Se acuerdan de esto? Todos los que eran circuncidados entraban dentro
de ese antiguo pacto, pero no todos eran. pero no todos eran salvos, Ujú. ¿sí? Solamente estaban los hijos de Agar, lo que nos explica Pablo en Gálatas, y los de Isaac, los de simiente espiritual y los simiente de la carne, Ujú. ¿sí? Todos venían ahí mezclados en ese montón. Bueno, pero alguien me quiere hablar, ¿no? No. Pero en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto no es lo mismo. El Nuevo Pacto solamente aquellos que han nacido de nuevo forman parte de la membresía. En la antigua dispensación, en el antiguo pacto, sí, había eso. Pero en eso, ese es el problema con estos reformados, nuestros hermanos presbiterianos, que malinterpretan, creen que es una nueva administración, traen la circuncisión y la confunden, ahora la cambian por el bautismo. Bueno, si en el Antiguo Testamento se circuncidaban, entonces el sello, vamos a decir, es el bautismo. No, el sello no es el bautismo. El sello dice en Efesios que es el Espíritu Santo cuando a nosotros nos da vida. Tendría que ir Sí, a la regeneración. la por medio del regeneración, que ese es el sello. Fíjese lo que dice, si alguno quiere decir algo mientras yo voy. ¿Quiere decir algo o no? Es que no había venido Cristo, por eso antes se circuncidaban y muchos se circuncidaban porque querían pertenecer al pueblo, Para- más no por convicción de que creían en Yo lo veo como que ellos se circuncidaban para entrar en el pacto, pero el pacto no era para todos ellos. O sea, había como, era como, vamos a decir, una masa de gente que se circuncidaba y Dios había elegido un par de ellos, vamos a decir, ¿no? como no No era era por para obra, todo el como pueblo. o sea, también igualmente era por gracia en la antigüedad, no era por obras. Esto es otro tema que ya lo expliqué, se llama teología pactual, pero se lo explico rápido. Eh, la circuncisión tenía un propósito. Apartar un pueblo. Sí, apartar un pueblo que iba a venir Jesucristo de ahí. Ujú. O sea, los apartaban para que no se, de una forma, Dios los cuidaba, para que no se mezclaran ahí. Pero el propósito también de la circuncisión era que, escuche, porque tenemos que, ya lo vi cuando vimos esto de la circuncisión, eran que guardaran la ley. Porque Pablo lo explica en Romanos, dice, ¿de qué te sirve circuncidarte si no guardas la ley? Ujú. Y en Efesios también es lo mismo. El que se circuncida, como que se obliga a guardar toda la ley. ¿Sí? O sea, ¿qué le da a entender eso la circuncisión? Que tenía que Claro. obedecer la ley. O sea, ¿Sí? que la ley era para ellos. Entonces, Bueno. pero no había nadie. Al menos que hubo uno que se circuncidó, que fue un hombre, que el Señor Jesucristo, que él tuvo que hacer, le hicieron eso el octavo día, ustedes saben, se Ujú. circuncida, y él sí entró en ese pacto, porque el que entraba en esa circuncisión, entraba en ese pacto ahí también, pero no era para ser salvo, o sea, no era para ser salvo nosotros, o sea, era con el Señor Jesucristo, y él sí iba a guardar esa ley, Ujú. pero no. Entonces, mezclar esas cosas y decir que la circuncisión es el sello, o sea, ahora es el bautismo, no, fíjese lo que es Efesios. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, escuche, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Entonces, esa promesa o ese sello, o sea, esa garantía, es el Espíritu Santo. O sea, nosotros no podemos decir que creemos en una membresía mixta. Escuche, porque yo ya voy a hablar más adelante en el libro de Hebreo de esto, pero no para controversia, porque tengo que explicar bien. Por eso cuando escuchan una serie de Hebreo, fíjense de quién escuchan. Pueden escuchar muchas series de Hebreo, puede ser un dispensacionalista. O puede ser, escuche, ya bueno, escucho, ¿sabe que son, sabe por qué no me ve leer mucho el libro amarillo que está allá no me acuerdo, de Simon Kitten Master o de este que tengo ahí? Porque él es presbiteriano. Y algunos comentarios leo, pero uno tiene que tener en claro bien, o sea, eso. Entonces, ellos tienen una membresía mixta. Y así mismo lo va a enfocar. Y entonces, sí, que se acuerda su teología. Entonces, escuche, nosotros no creemos en una membresía mixta. El problema es que ellos no son salvos. Esto para hablar mucho, no son salvos los chiquitos. Bueno, pero crecen y dicen que están dentro del nuevo pacto. No, nunca un chiquito puede estar dentro del nuevo pacto por el bautismo. ¿Sabe por qué? Porque él tiene que creer. Sí, más allá que tiene que creer, es verdad, nosotros somos credos bautistas,
pero eso, por más, lo único que están dentro del nuevo pacto son los que han nacido de nuevo, son los únicos. Entonces, no puede. Por eso que ese sistema de gobierno es medio como, perdón que vea así, pero es una mezcla de arminianismo. Porque ese chico crece y de hecho después toma la decisión. ¿Cómo un reformado va a decir que el hijo está dentro del nuevo pacto? Porque esto, perdón que le voy a decir, es una locura. O sea, a mí me asombra porque hay grandes hombres como Hodge o como Calvino o como el mismo Luis Berco y nombrando actualmente a nuestro gran Sproul. Pero ellos creían eso, que son bautizados y después cuando va creciendo, él dice si quiere o no. ¿Pero qué? ¿Esto es libre albedrío? O sea, la decisión regeneracional. No, dice no, porque están dentro del nuevo pacto, pero por más que fuera así, y si ustedes no lo hacen, no, lamentablemente hay bautistas que bautizan, pero creo que son bautistas generales, pero un bautista como nosotros no bautizamos, se le presentará, no sé si lo presentarán, se orará, pero nosotros sí, aquellos que tienen hijos, sí, nosotros le dice, ¿cómo hacemos? Bueno, sí, se lo instruye, se lo educa, se le dice que escuche la palabra ahí, pero nunca le decimos que estamos dentro del nuevo pacto. No, eso es cuando van creciendo y ellos de alguna forma, si creen, serán salvos. Pero lo que estamos hablando, no perdamos el tiempo, segundo punto, es una membresía convertida en una membresía regenerada, no hay membresía mixta acá. Ahora hay otro en Mateo 13. Lamentablemente, yo esto lo he escuchado de los pentecostales. Hay una parte que dice, Mateo 13, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Sí? Y dice así, en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, coged primero la ciña y atadla de manojo para quemarla, más recoger el trigo en el alfolí. Mateo 13:30. Esto es una parábola que creo que hace mucho la estuvimos hablando acá en la iglesia, que llamaba, creo que la serie la hablé, la serie de las parábolas, algo así. Y yo expliqué un poco esto, vamos a decir, cómo malinterpretaban. Yo escuché creo que un pentecostal, no está conocido, ¿sí, no? Le escuché que me dijo, no, en la iglesia hay trigo y cizaña, me dijo. No entendés el texto, porque si vos te vas a Mateo, fíjate, 13, deme un segundo porque tendría que ir a la Biblia. Tenemos que entender algo que se llama contexto, amado, para poder entender. 13, creo que es 38. Escuche, Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida de la gente, así dice así, 36 a 38. Entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió y le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, él, Jesucristo. Escuche, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. O sea, fíjese, ¿en qué contexto está hablando él? ¿Dónde esto está? No está hablando de la iglesia, dice que el campo es él. ¿A dónde se sembró esto? Esta palabra. Cuando salimos a evangelizar, no podemos evangelizar en canto de la iglesia porque creemos que acá ya nacieron de nuevo. Entonces, en el contexto donde sale él a sembrar la semilla, ¿dónde es? Al mundo. Entonces, el pentecostal dice, no, en la iglesia hay trigo y cizaña. No, porque si usted lee, lo invito a usted que lea, no me crea a mí, léalo usted. Y la explicación misma que da Jesucristo dice, y los discípulos dicen, explícanos. Y Cristo mismo, ¿no? El pastor Daniel, le dice, no, el mundo, eso es el mundo, sucede en el mundo donde nosotros sembramos la palabra y bueno, de ahí saldrán algunos, pero si salen unos, vienen acá, donde tiene que estar, en el alfolí, guardado ese trigo. Eso, y dejarlo en ese día, bueno, será el Señor. Pero ellos creen, por eso me merecía mixta, dice, no podemos juzgar, o como decía la hermana, es algo personal. No es nada, o sea, acá hay nacidos de nuevos. Es así, en el reino de Dios son todos los que han nacido de nuevo. Entonces, y esto no es con ánimo de controversia y nada, pero debemos aclarar bien, en una iglesia sana y bien constituida, hay solamente personas que han nacido de nuevo. Y lo vemos, lo que estaba diciendo en la metáfora del cuerpo, que estaba explicando recién la mano de la hermana. ¿Qué hay? O sea, seres vivos. En 1 de Pedro 2:5, ¿qué dice? Las piedras que son piedras vivas, no dice piedras muertas. La iglesia está conformada por piedras vivas o personas vivas. Las piedras somos nosotros, no se sabe.
Entonces todo nos muestra que son vivos, tienen vidas. Todo lo que está en Cristo tiene vida. Entonces la membresía, miren el tiempo que vamos, casi 49 minutos. Está conformada, vamos a decir, por regenerado. Otro ejemplo que voy a dar, pero no me da tiempo, es la ilustración de la vid y los pámpanos. ¿Se acuerda donde habla el Señor Jesucristo en Juan 15? Me voy a apurar. Creo que es en Juan 15. A ver. Sí, dice así. Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Escuche, permanecí en mí y yo en vosotros como el pámpano. Escuche, no puede llevar fruto por sí mismo si no pertenece a la vid, así tampoco vosotros si no pertenecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y si los recogen y los echarán en el fuego y arden. Permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Bueno, sigue hablando, ¿no? Esto es otro ejemplo, otra ilustración que nos muestra aparte del cuerpo. La vid tiene todo lo que están unidos. Mire, usted vio, no sé si vio, yo cuando era chico vi esto, de un ejemplo de la vid, o sea, son uvitas. No era muy linda porque eran agrias, pero, Son agrias. y sí, eran chiquitas agrias. Ricas. Bueno, el asunto que, sí, eran agrias, y sí, es verdad, no sé si usted lo hizo, pero yo lo hice. Usted se le saca un cosito de eso, y déjelo un tiempo y sabe qué pasa. Se seca. No tiene vida. Se muere. Pero usted lo ve todo, cuando están unidos, ¿qué tienen? Toda esa planta unida. Uno que vieron esas rosas largas, así, y flores. Todo lo que está unido, dígame si alguno está muerta. Cuando se quiebra una ramita, ¿usted que se da cuenta o no? Claro. Se secó, dice. Y usted la quiere sanar, algo así, pero se seca igual. Sí, ya no. Todo lo que está dentro del cuerpo de Cristo tiene vida. Han sido regenerados. La Biblia nos muestra vez tras vez que estas personas han nacido de nuevo. Entonces, vamos a ver ahora el tercer punto que estamos viendo, que creo que se agregó otra hermana, que no sé, o ya se fue, ¿no? No, está la hermana Evelyn ahí. Estamos viendo 4 principios generales que gobiernan el carácter de la iglesia local. Y vamos por el tercer punto, que son lo más cortito esto. Entonces, ya le había explicado cuál era esto, que están enteramente comprometidos, ¿sí? Si usted forma parte de un cuerpo, escuche, fíjese, porque yo no sé cómo explicárselo más sencillamente. Imagínese que yo tengo que ir a trabajar. Me ha tocado trabajar mucho tiempo y vamos a decir que una parte de mi cuerpo dice, no, hoy no voy, no quiero ir. Vamos a decir una parte cualquiera de mi cuerpo. La pierna, la parte en que me siento, cualquiera. El brazo, la cabeza. Me dice, no quiero. No, puede estar cansado, ¿no? Pero se mueven todas, en sí la palabra es unisono. Caminan juntos. Todo está comprometido, el cuerpo, con una función. La cabeza ordena una orden y el cuerpo se mueve. Es así. No sé cómo explicarlo de una forma más sencilla, pero todos tienen una misma mente. Están unidos, vamos a decir, al Señor Jesucristo. Tienen una misma doctrina, trabajan juntos. Creo que esto está en... creo que es en Efesios 4. Déjame un segundo. Efesios 4. La unidad en el Espíritu. ¿Ves? Está. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad, mansedumbre, soporte. No, Efesios 4.1 no. A ver si me ayudan. Así está abajo. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo en espíritu como fuiste también llamado en la misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, escuche, un Dios y Padre de todo lo cual es sobre y por todos nosotros. ¿Sí? Entonces escuche, todos debemos estar unidos, ¿sí? Trabajando. No es que acá yo no quiero, a menos que sea una razón, vamos a decir, de lo que sea, una enfermedad, justo tengo un trabajo, alguien se enfermó de mi pariente, algo que nosotros todos podemos entender. No que no tengo ganitas hoy de no ir. No es así, amados. Todos nos comprometemos, especialmente yo voy a la cabeza, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo está a la cabeza, entonces yo tengo que ir.
Como yo le digo hace rato, imagínense que un día yo le digo, ¿qué va a predicar? No tenía ganas de estudiar. O me bajé el sermón de internet. O no, no quiero predicar. O doy el sermón perdón, doy el sermón por una computadora, por una notebook o por una tablet. Porque soy un vago y no quiero hacerlo. Sí, sé que a usted le molesta y se le causa risa, pero hay pastores que hacen eso. Pastor, sí, ríanse. El pastor tiene que estar comprometido. No puede decir, no quiero estudiar. Yo le invito a que si tanto gracia le causa, vayan y lean ese libro que está ahí, que no me quieren mirar, que se llama Discurso a mis estudiantes, donde Spurgeon mismo le dije, vaya a dedicarse a otra cosa, pero no esté ahí distrayendo a la iglesia porque usted es un vago, no quiere estudiar. Entonces así, yo sé que esta cosa molesta, amado, porque yo cuando hablo y digo las cosas. Esto es un compromiso y yo lo demuestro día a día. Yo no estoy jugando acá, yo no estoy para que ustedes se rían y tengan más conocimiento ahí para que anotar. Esto es un compromiso. Cuando yo digo que yo me comprometo es porque yo veo pastores vagos, que no estudian, que no se capacitan, que bajan sermones de internet, de computadora. Y si usted está ahí, aléjese, por favor. Quédese en su casa y búsquese o que su marido estudie. Porque esto es un compromiso, no es un juego, amado. No es un juego. El día que usted me vea a mí jugar y perder el tiempo, por favor, yo le digo, váyase y busque una iglesia. O quédese solo. Yo no estoy jugando acá, amados, de verdad. Todos nos comprometemos y yo les demuestro que me comprometo, amados. De verdad, hay muchos hermanitos y hermanitas que darían por tener, yo le puedo asegurar, estar en esta iglesia. Y no por mí, por el Espíritu que mora en mí. Yo quisiera estar en la iglesia y con el pastor Daniel ayudándole. Es así, amado, entonces todos nos debemos comprometer, por más dura que sean estas palabras, y no las tome de parte mía. Si por algo las digo por el Señor. Porque el Señor cuando pasa por la iglesia, está tratando con el ministro. Mire un ministro vago, que no quiera estudiar. ¿Qué le diría, Señor Jesucristo? ¿Cómo yo le puedo decir a ustedes esto que se comprometan si yo ni mismo estudio, ni yo mismo me capacito? Tengo una tablet para dar un sermón. Y lo digo porque lo veo de pastores vagos haciendo esos. Amados, y yo sé que esto molesta y duele, porque usted tiene sus pastores conocidos que hacen eso. Pero yo no, los verdaderos pastores nos comprometimos primeramente con Cristo. Y por eso cuando yo le hablo, digo, comprométase, esté en los estudios, haga esto, apártese de allá, no se junte con mundano. Cuando hablo es porque de verdad yo he entendido un llamado. Y eso es lo que todos tenemos que hacer, tenemos que trabajar juntos, amados. No puede ser que solamente yo piense así. Tenemos que pensar todo en la misma, tenemos que ser una membresía viva, unidas, y así es como todos crecían en unidad, en un crecimiento vivo, y eso me da el punto para terminar en el cuarto punto, ¿sí? El crecimiento vivo. Yo no sé si creo que entró una hermana más. Estamos viendo los 4 principios generales que gobiernan el carácter de una iglesia local. 4 principios generales. ¿Cuál es el cuarto principio general? Sí, por favor. Cada iglesia debe vivir en obediencia al Señor y debe experimentar un crecimiento. Ahí está. Entonces, cada iglesia, o sea que está siendo, vamos a decir, gobernada por el Señor y ha puesto pastores local para que gobiernen estas iglesias, que no son gobernadas por un pastor que hace lo que quiere, sino por pastores que de verdad están sujetos, que son aptos para enseñar, ¿sí? Porque están sujetos al Señor, están sujetos a la Biblia, amado. No hay mejor que esto, escuche. Esto una tablet no lo hace. El estudio con el Espíritu Santo. ¿Cómo explicarle? Si yo le muestro esto, le debo enseñar a usted que haga eso, amados. Que usted se comprometa. Porque si yo no me he comprometido entonces con Jesucristo. Escuche, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque así crece. Yo sé que esto muchos no lo van a entender y piedrita en el zapato. Pero el Señor dijo, mis palabras son espíritu y vida.
No es una tablet. Es mis palabras, son espíritu de acá, de la Biblia. Acá surge la palabra. Y esto le molesta mucho. Porque el pastor es viejo. El pastor no está modernizado. No, amados. No es así. Hay un crecimiento vivo. Y para eso usted necesita la palabra que es viva y eficaz. De donde surge el crecimiento. ¿Cómo le puedo decir que usted crezca? ¿Cómo le puedo llegar? Mire, amado, yo tengo que ir a Hebreos, capítulo 5, versículos de 10 al 11 y 12. ¿Cómo le puedo decir a ustedes que ya debe ser maestro cuando yo ni siquiera abro mi Biblia como pastor, estudio en una tablet? ¿Cómo podría decir yo eso, amado? Yo en las iglesias reformadas, yo la he visto en muchos lugares del país. ¿Cómo le puedo decir, crezca usted? Ya debe ser maestro. Usted me diría, pero, ¿y usted? Como decía el pastor Sugel Michelén. Vagos, decía Miguel, Sugel Michelén. A este no me gusta porque grita muy fuerte. Pero tiene razón, Sugel. Vagos, dice. Vagos. Eso, lo que estamos en iglesias vagas. Debemos crecer, amados. Y para crecer necesitamos nutrirnos de la palabra, de agua. No de todo un conformismo muy fácil. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Escuche. Y él mismo constituyó unos apóstoles, y otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y miembros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier para todo viento de doctrina, como estratagema de hombre para engañar, que emplea con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza de esto de Cristo, de quien todo el cuerpo tiene bien concertado, unido en sí toda la coyuntura, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en el amor. ¿Dónde sucede esto, amado? Sucede en una iglesia, porque el pastor enseña la palabra, estudia, le da, fíjese, no solamente eso, creo que es en 2 de Timoteo, capítulo, si no me equivoco, capítulo 3, en los versículos, creo que es... segunda de Timoteo, ¿no? Sí, capítulo 3, en los versículos 14 hasta el 17, escuche. Pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que de las niñez has sabido, ¿qué cosa? Escuche bien, las sagradas escrituras, de las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada, ¿por qué? Por Dios. La Biblia, amado, esto es peptoneusto, esto es el soplo de Dios, es de la Biblia donde sale, es de la Biblia donde el Espíritu Santo toma la palabra para que el pastor pueda entender y profundizar. Él tiene una comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Él está en el Espíritu estudiando. ¿Para qué? Para que te pueda hacer sabio, dice, para la salvación por la fe que en Cristo Jesús. Toda la escritura que es inspirada por Dios, útil ¿para qué? Para enseñar, para rehuir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso puede ser también la mujer, que sea perfecta, que sea capacitada. Pero ¿de dónde viene, amado, este crecimiento vivo y eficaz? ¿De dónde? Dice, estar unido a mí. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el logo? Ese es Cristo, donde nosotros estudiamos la palabra. Por eso en la iglesia, por lo menos reformada o bautista reformada, tenemos algo que conocemos como sola escritura. Y hoy se ha sacado esto del púlpito. Todo es muy moderno. Y si uno se pone a hablar así, molesta. Eso siempre van a estar. No me importa si van a estar, pero yo también voy a seguir estando. Y yo voy a seguir molestando al que no le guste. Voy a decir vagos, pastores vagos que no estudian, porque así nunca va a crecer la iglesia. Nunca va a crecer la iglesia si un pastor no se compromete. Yo le voy a decir, usted va a ir se está jactando. Muchos le podían preguntar acá que abren cuando viene la puerta, a ver qué está haciendo el pastor Daniel. ¿A dónde tiene sus pestañas puestas? A veces consulto cosas así, amado, pero mi regla de fe y obediencia a las escrituras, ¿sabe por qué? ¿Por qué me afano y me preocupo? Porque yo sé que si no tomo de acá, los que están acá no van a crecer, no se van a nutrir. Y es así donde van a llevar muchos frutos, algunos al 100, otros al 60 y otros hasta el 30. No lo sé, cada uno
sabrá de lo que va tomando, pero yo sé que de acá es donde van a crecer y debemos crecer todos juntos en esto, amados. Entonces, las iglesias bautistas particulares, reformadas, lamentablemente se ha perdido algunas de estas cosas de que estuvimos viendo, estos 4 principios generales que ya terminé. Amado, somos iglesias bautistas independientes y particulares, sujetos al Señor Jesucristo. No estamos, ustedes no están sujetos, aunque de una forma hay un gobierno que está por el pastor, pero Jesucristo es la cabeza, amado, que está rigiendo a cada iglesia. En particular, estuvimos viendo el punto número 2, que son miembros convertidos, por supuesto. Y el punto número 3 que estamos viendo es que están comprometidos todos. Y en el comprometido, amados, incluso en el crecimiento también debemos, es en lo que es la evangelización. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos a tener la gracia, Señor. Sabe, Señor, que yo me molesto cuando hablo, Señor, de una iglesia viva. En una época, Señor, quizás sus hijas no saben, pero fuimos conocidos por lo que más estudiaban la Biblia. Todos nos conocían a nosotros. Por esos hombres que estudian, cuando hablaban de los pentecostales, decían, los del fuego. Cuando hablaban de esos testigos, decían los que caminan. Y cuando nos tocaba a nosotros hablar de los bautistas, que decían, los que estudian la Biblia. Y hoy se ha sacado, Señor, su palabra. Son pocos, Señor, los que estudian, Señor, su palabra. ¿Cómo un pueblo va a crecer, Señor? Si ya al ministro ni siquiera le importa abrir la Biblia, es más fácil bajar un sermón. Que sea su Santo Espíritu, Señor, siempre cuidando esta iglesia, Señor. Que me cuide, Señor, siempre, porque sé lo que hago, no lo hago por mí mismo, Señor. Sé que su Espíritu siempre del día que me llamó, Señor, me puso un hambre y sed por su palabra, Señor. Nunca me sacié y nunca me voy a saciar de estar siempre ahí en su palabra, Señor, porque sé que de verdad es insondable, Señor. Hay maravillas ahí adentro, Señor. Por eso le pido, Señor, que sea usted, Señor, el que siga edificando esta iglesia, aquellas sanas iglesias, Señor, que de verdad fueron llamados a sus ministros, de verdad. Son pocos los que conozco, Señor. A mi saber son 3 o 4 que a veces veo, Señor. Por eso le pido, Señor, que sea usted manteniéndolo, Señor, que ellos sean ejemplos, Señor, de verdad, de esos hombres que fueron llamados, Señor, y de verdad a gobernar su iglesia, Señor. Porque al fin de cuentas no le va a pedir cuenta a usted a las hermanitas o a los hermanitos, usted le va a pedir cuenta a mí, Señor. Y siempre tiene que haber uno, Señor, que de verdad tiene que ir al frente, tiene que hablar, alguien tiene que decir algo de esto, Señor. Por eso le pido que sea usted, Señor, el que de verdad esté dando ese crecimiento vivo, pero que lo sea, Señor, por la palabra, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, Señor, le agradecemos, Señor, porque la presencia que estuvieron ahí la hermana Lina, Señor, la hermana Evelyn, y creo que había otro hermano que se fue, que era Fernando, Señor. Gracias. Si alguno quiere saludar de ahí, si no cerramos ya. Amén. Amén. Bueno, se fue la hermana Evelyn. Y Lina anda por ahí, así que sí. Amén.